Los ministros deben saber qué medidas son las más adecuadas para ayudar a lograr el gran objetivo de su oficio, la salvación de las almas. ¿Qué me refiero con medidas? Por medidas me refiero a qué cosas se deben hacer para llamar la atención de las personas y llevarlas a escuchar la verdad. Esas son las medidas a qué me refiero. ¿Qué puedo yo hacer para traer gente al templo, para escuchar la verdad? O gente a una reunión en la casa, o gente en una reunión en una plaza. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué medidas puedo usar para atraer a esa gente, para que me escuchen? Porque si no escuchan la verdad, ¿cómo se van a salvar? Acuérdense, el vehículo para salvar a la gente es la verdad. Se necesita que escuche la verdad. ¿Qué puedo yo usar para atraer personas a escuchar la verdad? Esto es algo, hermanos, que debemos estar pensando todo el tiempo para ver qué se puede hacer para interesar a la gente, para que venga a escuchar la verdad. La construcción de lugares de culto y las visitas de puerta en puerta, etcétera, son todas medidas cuyo objetivo es atraer la atención de la gente hacia el evangelio. Por eso hay templos, hay lugares de culto, por eso se pone una carpa, por eso algunos van casa por casa, por eso a veces unos se van a la plaza, etcétera. Todas esas son medidas y el único objetivo es atraer la atención de la gente para que escuche la verdad. Se requiere mucha sabiduría para diseñar y llevar adelante todas las diversas medidas que favorezcan el éxito del evangelio. En eso es lo que necesitamos sabiduría. ¿Cómo podemos hacer algo que favorezca el éxito del evangelio? Que yo pueda traer a la gente a escuchar la verdad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Por lo tanto, es muy importante introducir cosas nuevas sabiamente para no dar lugar a resistencia innecesaria ni disculpa. En otras palabras, para que no haya una resistencia a escuchar la verdad, sino que ellos, de su propia voluntad, quieren escucharlo, quieren saber qué es lo que dice y entonces pueden estar en contacto con la verdad. A veces un ministro necesita una buena dosis de sabiduría para saber cuándo detener nuevas medidas. O sea, cuándo decir, ¿sabes qué? No hay que poner esto ahí. Y la razón es cuando una medida tiene la novedad suficiente para asegurar la atención a la verdad, generalmente no debería ser introducida ninguna otra medida novedosa, porque después se desvían, ponen más la atención en las medidas que en el evangelio. Nosotros no queremos poner mucha atención en las medidas. Queremos que pongan la atención en el evangelio, en la verdad. Yo me acuerdo cuando escribía mi segundo libro sobre la licencia para pecar, eh, pues cuando estaba haciendo la investigación, me encontré con una historia tremenda, una historia real tremenda. Pero era tan buena la historia que iba a desviar la atención de la verdad que yo quería ilustrar. Cuando nosotros presentamos historias, es solamente para ilustrar una verdad. Pero cuando la historia es muy fuerte, es muy impactante, se les olvida lo que quieres ilustrar y ponen la atención en la historia porque está muy buena. Entonces, sí, es una medida, sí ilustraba la verdad, pero ilustraba mucho pero era tan impactante que la gente se iba a no ver lo que yo quería ilustrar por estar viendo esa historia. Entonces, de igual manera, las medidas buscan que escuchen la palabra de verdad. Entonces, si hay una medida que está haciendo eso, no traigas otra. Eso está funcionando. Y has logrado el gran objetivo de la novedad. Cualquier cosa más podría correr el riesgo de desviar la atención del público del gran objetivo y enfocarla en las medidas en sí mismas, que es lo que le estaba diciendo. O sea, si ya lograste el objetivo de la novedad, cualquier otra cosa que más hagas
va a desviar la atención de la gente de tu gran objetivo. Y entonces va a poner en fijarse en las medidas en sí mismas y no en el evangelio. La Biblia no establece un curso específico de medidas para promover avivamientos cristianos, sino que lo deja a los ministros para adoptar aquellas que están sabiamente destinadas a alcanzar el objetivo. En eso la Biblia no nos está diciendo cómo lo hagamos. Nos dice que debemos de predicar el evangelio, pero no dice cómo. Si en la plaza o en este lugar. Entonces, eso es algo que buscamos sabiduría, viendo a la gente, cómo se comporta la gente, dónde se interesa y creando ciertas medidas para que ellos vengan a escuchar la verdad y puedan tener contacto con ella y quizás se salven. Un ministro, para ganar almas, debe saber cómo tratar con pecadores descuidados, desinteresados, dormidos, despiertos y pecadores ansiosos, para guiarlos de manera más directa hacia Cristo en el camino más corto. Y vimos cuáles son los descuidados, los que no saben que están perdidos. Es como aquella persona que te explicaba ahorita que está en medio del mar y rodeado de tiburones, pero él piensa que está en una alberca. O sea, como que no está viendo el peligro. Desinteresados, que no le interesa nada de lo de Dios. No le interesa nada. Dormidos, que están en el sueño de muerte, que está como David, pecando y que no saben que están perdidos. Despiertos, que ya se dio cuenta que hay que buscar a Dios, que quiere buscar a Dios, que en ese momento él quiere saber cómo poder agradar a Dios, cómo vivir para él. Pecadores ansiosos que sienten mucha culpabilidad por lo que han hecho, pero que están luchando, como queriendo negociar con Dios. Sí quiero lo de Dios, pero tengo que dejar esto, y esto es lo que no quiero dejar. Es el pecador ansioso. ¿Cómo saber cómo guiar a cada uno de estos de la manera más directa hacia Cristo en el camino más corto? Entonces, ¿qué haría yo con los descuidados y desinteresados? Bueno, con estos, yo primero predicaría con mensajes que quiero interesarlos. Por ejemplo, yo a veces he predicado de qué ganará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿Por qué? Porque sé que ellos quieren ganar todo el mundo. Quieren tener dinero, quieren tener casas, quieren tener placeres, quieren tener comida, quieren todo eso. Entonces yo les pongo a ver, ¿qué vas a ganar si tienes todo eso? Y lo empiezo a presentar el mensaje. ¿Cómo empieza eso, esto, y todo lo puedes tener? Y luego hacerles ver, pero perdiera su alma. ¿Qué sería perder su alma? Que te condenaras, que eternamente estuvieras perdido. Y ahí estoy sacando a luz el peligro que se encuentra en ellos. Ahí estoy sacando a luz, en este peligro estás. Y después ya hago la comparación. A ver, ¿vale la pena ganar todo el mundo? Y luego todavía se los pongo más aplicado a ellos. Y para ser honestos, pues ninguno de ustedes ha ganado todo el mundo. Es más, nadie ha ganado todo el mundo. Y para ser honestos, tú apenas vives de cheque en cheque. No tienes ni la gran casa, ni tienes la gran posesión. En otras palabras, no has ganado mucho. Tienes una casa muy modesta donde vives. Apenas trabajando, sacas los gastos de cada de estos. ¿Vale la pena tan poquito por una eternidad de tormentos en el infierno? ¿Vale la pena que por eso tan poquito te pierdas? Y así lo empiezo a interesar. Quizás él se empiece a interesar de ahí en adelante. Otros, en otra ocasión prediqué por qué a veces los justos sufren aflicción. Y empiezo a mostrar por qué mucha gente recibe aflicción y empiezo a interesarlos por ahí. Entonces, en otras palabras, busco responder a las preguntas que escucho que están en ellos, que ellos están pensando. ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Busco a responder a esa pregunta y despertarlos para lo de Dios. Y ya que se empiezan a despertar,
empiezo a ver dónde se encuentran, entonces el siguiente los quiero despertar en cuanto a sus pecados. Y esa es la otra parte. Entonces, la siguiente reunión los empiezo a despertar en cuanto a eso. Empiezo a despertar los engaños que estorban al pecador. Y tengo un mensaje así. Tengo un mensaje sobre el infernal pecado de la amargura. Tengo diferentes mensajes según he platicado con ellos. Yo preparaba los diferentes mensajes acomodaditos, diseñados para quitarles ese refugio de mentira. Y luego ya cuando están convictos o listos, presentarles a Cristo. Y entonces, pero, ¿qué es lo que hacía? Buscarlos guiar de la manera más directa hacia Cristo. O sea, interesarlos, despertarlos y llevarlos a Cristo. La manera más corta. Un ministro debería saber cómo aplicar la verdad a todas las situaciones en las que puede encontrarse con pecadores moribundos, yendo al infierno. Debería saber cómo predicar, cómo orar, cómo llevar a cabo reuniones de oración y cómo usar todos los medios para hacer que la verdad de Dios tenga efecto en el reino de las tinieblas. Tiene efecto en el reino de las tinieblas. ¿No requiere esto sabiduría? ¿Y quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Lo bueno, hermanos, que como dijo el apóstol Pablo, nuestra competencia proviene de Dios. Él nos hace ministros competentes para poder hacer esto. Debemos saber usar la verdad para cualquier situación. Pecadores moribundos, yendo al infierno, para saber cómo predicar en diferentes situaciones. Y cuando yo estaba haciendo esto, hermanos, eh, preparando este mensaje, se me venía a la cabeza los diferentes mensajes que he predicado. Voy a ver si me pongo a buscar mis mensajes, por ahí los he de tener. Y entonces para decirles, estos mensajes los hice para interesar a la gente. Este mensaje los hice para despertarlos. Este mensaje los hice para causar una verdadera convicción en ellos. Este mensaje los hice para llevarlos a Cristo. Para que ustedes vean cómo yo preparaba los diferentes mensajes según la situación que estaba y según lo que yo veía entre la gente. Pero hermanos, eso no va a sustituir porque aunque tú sepas qué tipo de mensajes son, eso no va a sustituir que tú no hables con la gente, porque tú no vas a saber cuándo aplicar uno u otro. Si tú no hablas con ellos, platicas con ellos y sabes dónde se encuentran. Entonces, tú puedes tener los mensajes. Y entonces, pero hasta que no hablas con ellos, no te das cuenta cuál es el mensaje adecuado para esa persona. Por eso, es difícil nomás por verlos a ellos, por olerlos, por mirarlos con tus ojos, no vas a saber qué es lo que están pensando. Si no platicas con ellos y hablas con ellos y los dejas de hablar para darte cuenta en dónde se encuentran ellos.